El sol se está poniendo sobre Atenas en el año 399 a.C., tiñendo de rojo las columnas de mármol de la Acrópolis. Pero abajo, en las sombras del ágora, en una pequeña cueva excavada en la roca conocida como el Desmoterión, la luz apenas entra. El aire aquí dentro es frío y húmedo, y huele a tierra vieja y a desesperación humana. Es la prisión estatal, la antecámara de la muerte para los condenados por la democracia. En el centro de esta celda lúgubre, un anciano de 70 años se sienta sobre un camastro de madera. Acaban de quitarle los grilletes de hierro que le han mordido los tobillos durante el último mes. El hombre se frota las piernas con alivio, sintiendo cómo la sangre vuelve a circular, y hace una observación extraña para alguien que está a punto de morir. Comenta lo curioso que es que el placer siempre parezca venir atado al dolor, como si fueran dos cabezas de la misma bestia. En cuanto cesa el dolor de las cadenas, llega el placer del alivio. Este hombre es Sócrates, hijo de Sofronisco, y esta es su última hora en la tierra. A su alrededor, la escena es caótica y emocionalmente devastadora. Sus amigos más cercanos y sus discípulos están allí. Critón, el viejo amigo rico que intentó sobornar a los guardias. Fedón, el joven de pelo largo que narrará esta historia. Y Apolodoro, un seguidor emocionalmente inestable que no para de llorar y gemir ruidosamente. La celda está llena de sollozos ahogados y narices sorbidas. Parecen un grupo de niños aterrorizados que van a perder a su padre. Pero Sócrates, el hombre que va a morir, es el único que está tranquilo. De hecho, su calma es tan absoluta que resulta inquietante, casi inhumana. Mira a sus amigos con sus grandes ojos saltones y los regaña con severidad. Les dice que ha mandado a las mujeres a casa, incluida su esposa Jantipa, precisamente para evitar estas escenas histéricas. Un hombre debe morir en silencio piadoso, les dice, con la impaciencia de un maestro que ve que sus alumnos no han aprendido la lección final. La puerta de la celda se abre y entra un funcionario público, un esclavo del Estado encargado de administrar la sentencia. Trae una copa de barro en la mano. Dentro hay un líquido oscuro y espeso, una infusión hecha de una planta que crece en las zanjas y vertederos de Atenas. Conium maculatum, la cicuta. No es una muerte sangrienta ni rápida. Es un proceso químico lento, una parálisis progresiva que apaga el cuerpo desde abajo hacia arriba. La sucia verdad de este momento es que Sócrates no es una víctima indefensa. Podría haber escapado. Critón lo tenía todo preparado: el dinero, el barco, el refugio en Tesalia. Pero Sócrates se negó. Eligió quedarse. Eligió beber la copa. Para él, esta ejecución no es una tragedia, sino la validación final de su vida. Ha arrinconado a Atenas en una posición moral imposible. O lo matan y lo convierten en leyenda, o lo dejan vivir y admiten que sus leyes no valen nada. Sócrates ha manipulado su propia muerte con la misma precisión con la que manipulaba los debates en el mercado. El esclavo le da las instrucciones con voz temblorosa, porque incluso el verdugo lo admira. Beba, y luego camine por la celda hasta que sienta las piernas pesadas. Entonces acuéstese, y el veneno hará el resto. Sócrates toma la copa sin que le tiemble el pulso. No hay miedo en su rostro, solo una curiosidad científica voraz. Mira el líquido como si fuera un vino añejo, hace una pequeña libación a los dioses, y se lo bebe de un trago, sin muecas de asco. El silencio en la celda se rompe cuando sus amigos estallan en un llanto incontrolable. Sócrates tiene que volver a callarlos. Se pone a caminar, tal como le dijeron. Sus pasos descalzos sobre la piedra son el único sonido rítmico. 1, 2, 1, 2, hasta que el veneno empieza a morder. Siente el peso, el plomo en los músculos. Se acuesta en la cama y se cubre con una sábana, esperando el final. El esclavo le pellizca el pie con fuerza y le pregunta si lo siente. Sócrates dice que no. El frío está subiendo. Tobillos, rodillas, muslos. El cuerpo se está convirtiendo en piedra. Cuando el frío llega al abdomen, Sócrates se destapa la cara por última vez. Sus ojos ya están vidriosos, mirando algo que los demás no pueden ver.
y entonces pronuncia sus últimas palabras. Una frase que ha desconcertado a los historiadores durante 2 milenios y que encierra la clave de su oscura filosofía. Le dice a su amigo: Critón, le debemos un gallo a Asclepio. Paga la deuda y no lo olvides. Asclepio es el dios de la medicina, el sanador. Los griegos le sacrificaban un gallo cuando se recuperaban de una enfermedad grave. ¿Qué está diciendo Sócrates? Está diciendo que la vida física en este cuerpo sucio y pesado, es la enfermedad, y que la muerte es la cura. Está diciendo que por fin se está recuperando de la fiebre de estar vivo. Con ese último enigma, el hombre más sabio y peligroso de Grecia cierra los ojos. El veneno llega al corazón. Se estremece una vez y se queda quieto. Pero para entender por qué Atenas, la ciudad de la democracia y la luz, decidió asesinar a su mejor hijo, no podemos quedarnos en la celda. Tenemos que salir a la calle y mirar a este hombre a la cara. Y la verdad es que, si nos cruzáramos con Sócrates en un callejón oscuro de Atenas, probablemente cambiaríamos de acera. No por miedo a su intelecto, sino por repulsión física. Porque la mente más brillante de la antigüedad vivía dentro de un monstruo. Si pudiéramos viajar en el tiempo y caminar por el ágora de Atenas en el siglo V antes de Cristo, buscando al hombre más sabio del mundo, probablemente pasaríamos de largo frente a él. O peor aún, cruzaríamos la calle para evitarlo, pensando que es un mendigo borracho o un asaltante de caminos. Porque la sucia verdad que las estatuas de mármol blanco de los museos no nos cuentan es que Sócrates era, para los estándares estéticos de su época, una abominación física. En la antigua Grecia existía un concepto fundamental llamado kalos kagatos, que significa el bello y el bueno. Para los atenienses, la belleza exterior era un reflejo directo de la virtud interior. Un héroe debía ser hermoso, atlético y proporcionado, como Aquiles o Apolo. La fealdad, por el contrario, era una marca de los dioses, una señal de vicio, estupidez o maldad. Bajo esta lógica, Sócrates debería haber sido el villano de la historia, porque era agresivamente feo. Las descripciones contemporáneas, incluso las de sus admiradores como Platón y Jenofonte, son brutales. Tenía unos ojos saltones y muy separados, descritos como exoftálmicos, que no miraban de frente sino que parecían moverse de lado a lado de forma independiente, como los de un cangrejo, permitiéndole vigilar a sus víctimas o enemigos desde ángulos imposibles. Su nariz no era recta y noble, era chata, ancha y con las fosas nasales abiertas hacia el frente, como las de un cerdo. Sus labios eran excesivamente gruesos y sensuales, y debajo de la túnica asomaba una barriga prominente que desafiaba el ideal del gimnasio. Caminaba por la ciudad con un andar peculiar, rodando como un pato, mirando a la gente con una intensidad que incomodaba. Y para empeorar las cosas, su parecido con las criaturas mitológicas era innegable. La gente decía que se parecía a un sátiro o a un sileno. En la mitología, estos seres eran mitad hombre, mitad bestia, compañeros de Dioniso, el dios del vino. Eran criaturas de pura lujuria, borrachos perpetuos y animalescos. Que el padre de la ética tuviera la cara de un demonio sexual era una ironía que Atenas no podía digerir fácilmente. Pero el problema no era solo su genética, era su higiene personal y su estilo de vida deliberadamente provocador. Sócrates era el primer hippie o punk de la historia intelectual. Mientras que los sofistas famosos vestían túnicas de lino fino y púrpura y cobraban fortunas por sus clases, Sócrates vestía el mismo manto viejo y raído, el tribón, tanto en verano bajo el sol abrasador como en invierno bajo la nieve. Iba siempre descalzo. Imaginemos lo que significaba caminar descalzo por una ciudad antigua, donde las calles eran vertederos abiertos llenos de excrementos de animales, barro y basura. Sus pies debían estar cubiertos de una costra perpetua de suciedad y callos. Rara vez se bañaba, despreciando los aceites y perfumes que los ciudadanos respetables usaban en los baños públicos. Olía a sudor, a calle y a humanidad rancia. Esta apariencia era su primera prueba, su primer filtro. Sócrates usaba su fealdad como un arma.
Si alguien era tan superficial como para ser repelido por su aspecto o su olor, no merecía hablar con él. Pero si alguien era capaz de mirar más allá de la nariz de cerdo y los pies sucios, encontraba algo que desafiaba toda lógica, una mente de oro puro. El joven y bellísimo Alcibíades, borracho en un banquete, comparó una vez a Sócrates con esas pequeñas estatuas de silenos que se vendían en las tiendas de los artesanos. Por fuera son monstruos ridículos tocando la flauta, dijo, pero si los abres por la mitad, descubres que dentro guardan estatuas de dioses de oro macizo. Esa era la paradoja socrática. El monstruo tenía un poder de seducción casi sobrenatural. Cuando abría la boca, la fealdad desaparecía. Su voz era hipnótica. No daba discursos largos como los políticos. Hacía preguntas cortas, afiladas, que se clavaban como agujas en la mente de sus interlocutores. Menón, otro de sus interlocutores, lo comparó con un pez torpedo o una raya eléctrica. Cada vez que te acercas a él y lo tocas, te da una descarga que te deja la mente y la lengua entumecidas. Se quejó. Sócrates paralizaba a la gente. En medio del mercado, rodeado de ruido, podía detener a un general o a un poeta y, en 5 minutos, hacerle admitir que no sabía nada sobre la valentía o la justicia, dejándolo desnudo intelectualmente frente a una multitud que se reía. Pero había algo más inquietante en su comportamiento, algo que iba más allá de la excentricidad o la fealdad. A veces, el filósofo se apagaba. Se quedaba quieto, catatónico, mirando a la nada en medio de la calle durante horas o incluso días enteros. Sus amigos tenían que esperar o simplemente dejarlo ahí plantado. Él decía que estaba escuchando, no a ellos, sino a algo más, una voz que solo él podía oír. Atenas toleraba a los feos y toleraba a los excéntricos, pero la línea roja era la religión. Y Sócrates afirmaba tener una línea directa y privada con lo divino, una radio en la cabeza que le daba órdenes. Para una ciudad obsesionada con el orden cívico, eso sonaba peligrosamente a locura, o, peor aún, a una nueva secta destructiva. Para comprender por qué Atenas llegó a temer a este hombre tanto como para matarlo, debemos adentrarnos en el territorio más oscuro y resbaladizo de su mente, su psicopatología. Porque si su apariencia física era la de un monstruo mitológico, su comportamiento mental rozaba el borde de lo que hoy, en un manual de psiquiatría clínica, llamaríamos una patología grave. La sucia verdad es que Sócrates, el padre de la razón occidental, muy probablemente estaba loco. O al menos, sufría de episodios disociativos tan intensos que aterrorizaban a quienes lo rodeaban. Hay una anécdota famosa, contada por Alcibíades en El banquete, que ilustra este terror mejor que cualquier tratado filosófico. Ocurrió durante la campaña militar en Potidea, en el norte de Grecia. Era invierno. El campamento ateniense estaba sumido en el caos habitual de la guerra. Soldados afilando lanzas, cocinando, bebiendo, gritando. Pero en medio de ese torbellino humano, Sócrates se detuvo. No se detuvo para descansar. Se detuvo en mitad de una reflexión, de pie, al aire libre. Al principio, sus compañeros pensaron que estaba calculando algo o simplemente perdido en sus pensamientos. Pasó 1 hora. Pasaron 2. Sócrates no se movía. No parpadeaba. Su mirada estaba fija en un punto indeterminado del horizonte, vacía, como si su alma hubiera abandonado el cuerpo dejando la carcasa atrás. Llegó el mediodía y el sol comenzó a quemar, pero él no buscó sombra. Los soldados empezaron a hacer bromas, a empujarlo suavemente, a pasarle la mano por delante de la cara. Nada. Era una estatua de carne. La tarde cayó y llegó la noche helada de Tracia. Los soldados jónicos, intrigados por este fenómeno de circo, sacaron sus petates y esteras para dormir al aire libre, solo para vigilarlo. Querían ver si se derrumbaba, si orinaba encima, si dormía. Sócrates permaneció de pie toda la noche, inmóvil bajo las estrellas y la escarcha. Solo cuando el sol salió a la mañana siguiente, 24 horas después de haber entrado en trance, el filósofo regresó.
Hizo una oración al sol, estiró las piernas como si nada hubiera pasado y se fue a buscar el desayuno, dejando a todo el regimiento con la boca abierta y una sensación de inquietud profunda. ¿Qué demonios era eso? Los neurólogos modernos han propuesto teorías fascinantes. Algunos sugieren que Sócrates podría haber sufrido de catalepsia, o más probablemente, de una forma de epilepsia del lóbulo temporal. Esta condición, conocida históricamente como la enfermedad sagrada, a menudo no provoca convulsiones violentas en el suelo, sino ausencias prolongadas, rigidez muscular y, crucialmente, alucinaciones auditivas y visuales hiperrealistas. Y aquí entramos en el corazón del misterio: la voz. Sócrates no ocultaba su locura, presumía de ella. Afirmaba públicamente ante cualquiera que quisiera escuchar que desde su infancia lo acompañaba una señal divina, una voz espectral que solo él podía oír. Él la llamaba su daimonion. En la Grecia antigua, un daimon no era un demonio en el sentido cristiano de un espíritu maligno con cuernos. Era una entidad intermedia entre los dioses y los hombres, una especie de genio guardián o espíritu guía. Pero el daimonión de Sócrates tenía una característica siniestra y única. Era una voz puramente negativa. Nunca le decía qué hacer. Nunca le decía: Sócrates, ve al mercado. O Sócrates, escribe este libro. Era una alarma de prohibición. Solo hablaba para decir no. Cuando Sócrates estaba a punto de tomar un camino equivocado, la voz resonaba en su cráneo: no lo hagas. Cuando pensó en entrar en la política activa de joven, la voz le gritó: no. Cuando preparaba su defensa para el juicio y pensó en escribir un discurso tradicional para pedir piedad, la voz lo detuvo. Era un freno de emergencia sobrenatural, un mecanismo de inhibición divina que lo controlaba como a una marioneta. Para sus jóvenes seguidores, esto era fascinante. Les daba la sensación de estar siguiendo a un profeta, a un chamán conectado con el más allá. Pero para las autoridades de Atenas, para los conservadores y los sacerdotes, el daimonion era una amenaza terrorista. Debemos entender cómo funcionaba la religión en la antigüedad. La religión en Atenas no era una cuestión de fe personal o sentimiento espiritual. Era un contrato cívico. La ciudad sobrevivía porque todos los ciudadanos adoraban a los mismos dioses: Atena, Zeus, Apolo, de la misma manera colectiva. Los rituales, los sacrificios y las fiestas eran el pegamento que mantenía unida a la sociedad. Si los dioses se enfadaban, enviaban plagas o derrotas militares. Y entonces aparece este hombre feo y sucio diciendo que tiene una línea privada con la divinidad. Decir, mi voz me dice qué hacer, es la forma más peligrosa de subversión política. Porque si tu Dios personal te dice que desobedezcas una ley o que ignores una costumbre, ¿a quién vas a obedecer? ¿A la asamblea democrática o a la voz en tu cabeza? Sócrates estaba introduciendo una idea radical: la conciencia individual por encima de la obediencia colectiva. Estaba diciendo que la autoridad moral no venía de fuera, del Estado, de los templos, de las leyes, sino de dentro. Y en una sociedad colectivista y paranoica como Atenas, eso es imperdonable. Además, la naturaleza de esta voz era sospechosamente conveniente. Sócrates usaba su daimonion como una excusa perfecta para evitar responsabilidades. ¿Por qué no participas en la asamblea? La voz no me deja. ¿Por qué no aceptas a este alumno? La voz me lo prohíbe. Era una herramienta de poder. Él era el único intérprete de su propia divinidad. Nadie podía debatir con él porque nadie más podía oír la voz. En el juicio, sus acusadores, Meleto y Ánito, clavaron sus colmillos en este punto exacto. La acusación oficial decía: Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas. Esas divinidades nuevas no eran ídolos extranjeros, eran su daimonion. Lo acusaban de ateísmo cívico y de fanatismo privado. Imaginemos el miedo de un jurado ateniense medio, un panadero o un curtidor, escuchando a este hombre. No veían a un filósofo racional,
Veían a un hombre que se quedaba congelado durante días, que hablaba con el aire y que enseñaba a sus hijos a cuestionar todo basándose en voces secretas. ¿Y si esa voz no era un dios? ¿Y si era un espíritu vengativo? ¿Y si era la arrogancia disfrazada de piedad? La tragedia de Sócrates es que su demonio pudo haber sido su genialidad neurológica, una conexión sináptica única que le permitía disociarse de la realidad para ver la verdad lógica con una claridad que nadie más tenía. Pero en el mundo real, esa voz lo aisló. Lo convirtió en un extraterrestre en su propia ciudad, y aunque la voz lo protegió de cometer errores políticos durante 70 años, hubo un momento crucial en el que la voz guardó silencio. El día de su juicio, cuando se levantó para provocar al jurado con su arrogancia suicida, el daimonion no dijo no. La voz calló. Y Sócrates interpretó ese silencio como una señal de que morir era lo correcto. Su demonio, al final, le abrió la puerta de la celda. Pero antes de llegar a la muerte, tenemos que ver cómo este loco se ganó el respeto de los hombres más duros de Grecia. Porque Sócrates no solo pensaba, también mataba. La siguiente verdad oculta está manchada de sangre y nieve. Para comprender por qué los hombres más ricos, fuertes y arrogantes de Atenas toleraban que un vagabundo feo los insultara en público, debemos borrar de nuestra mente la imagen del anciano inofensivo de las pinturas renacentistas. Debemos visualizar a Sócrates como lo que fue durante gran parte de su vida adulta, una máquina de matar altamente eficiente. La verdad oculta es que antes de ser el tábano de la ciudad, Sócrates fue un hoplita. Y no uno cualquiera. Fue un soldado de las fuerzas especiales de su tiempo, un veterano de 3 de las campañas más brutales de la guerra del Peloponeso: Potidea, Anfípolis y Delio. En una época en la que la guerra no se hacía con drones ni botones, sino empujando escudos contra escudos en una masa sudorosa de carne y bronce, elotismos. La fuerza física y la resistencia al dolor eran las únicas virtudes que importaban. Y Sócrates tenía ambas en niveles inhumanos. Viajemos al año 432 a.C., al asedio de Potidea, en el norte helado de la península calcídica. El invierno fue atroz. Los cronistas nos cuentan que la tierra se congeló tan duro como la piedra. Los soldados atenienses, acostumbrados al clima mediterráneo suave, sufrían congelación. Se envolvían los pies en capas de fieltro y pieles de oveja, y aún así evitaban salir de sus tiendas. Todos menos uno. Sócrates salía a patrullar con la misma túnica raída que usaba en verano. Y lo más aterrador para sus compañeros: iba descalzo. Caminaba sobre el hielo descalzo con más facilidad que los demás con botas. Los soldados lo miraban con una mezcla de odio y admiración supersticiosa. Pensaban que lo hacía para humillarlos, para demostrar su superioridad. Pero para Sócrates era simplemente una cuestión de dominio mental. El frío es una sensación y la mente puede elegir ignorarla. Si puedes conquistar tu propio cuerpo, puedes conquistar cualquier cosa. Pero su leyenda no se forjó solo resistiendo el clima, sino en el caos del combate. En esa misma campaña, ocurrió el incidente que sellaría el destino político de Atenas. Durante una escaramuza violenta, las líneas atenienses se rompieron. Los espartanos y sus aliados cargaron. Un joven aristócrata ateniense, bello, rico y conectado con la familia más poderosa de la ciudad, cayó herido. Su nombre era Alcibíades. Estaba en el suelo, indefenso, a punto de ser rematado por las lanzas enemigas. El resto del ejército huyó, pero Sócrates se plantó sobre el cuerpo del chico, levantó su escudo y solo contra varios enemigos defendió al joven caído. No retrocedió. Luchó con una ferocidad fría y calculada, salvando no solo la vida de Alcibíades, sino también su armadura. Perder la armadura era la mayor deshonra para un griego. Cuando la batalla terminó y los generales estaban repartiendo los premios al valor, la aristeia, ocurrió algo que define la retorcida ética de Los generales querían darle el premio a él, el héroe obvio.
pero Sócrates se negó. Señaló al joven Alcibíades y dijo: «Dádselo a él». Insistió en que el chico, por su linaje y futuro político, necesitaba la gloria más que él. Fue un acto de generosidad envenenada. Al darle a Alcibíades una medalla que no merecía, Sócrates alimentó el ego monstruoso del joven. Le enseñó que podía obtener recompensas sin esfuerzo. Sin saberlo, Sócrates acababa de crear al demagogo que destruiría a Atenas años después. Sin embargo, la demostración más escalofriante de su carácter ocurrió años más tarde, en la batalla de Delio, 424 a.C. Fue una derrota catastrófica para Atenas. El pánico se apoderó de las filas. Los hombres tiraban los escudos y corrían para salvar sus vidas, siendo masacrados por la caballería tebana que los perseguía. En medio de esa debandada vergonzosa, Alcibíades, ahora a caballo, se encontró con Sócrates. El filósofo no corría, se retiraba caminando. Iba junto al general Laques, que estaba aterrorizado. Pero Sócrates, según los testigos, caminaba con una calma sobrenatural. Giraba la cabeza de un lado a otro, con esos ojos saltones de cangrejo, escaneando el campo de batalla. Alcibíades lo describió después. Marchaba como un pelícano, mirando de reojo a amigos y enemigos, dejando claro a cualquiera que se le acercara que, si lo tocaban, se defendería con una violencia extrema. Los jinetes enemigos, al ver a ese hombre que irradiaba tal aura de peligro y control en medio del pánico general, decidieron ignorarlo e ir a por presas más fáciles. Sócrates salvó su vida y la de su general simplemente por ser el hombre más aterrador del campo de batalla. Esta faceta de soldado de élite es fundamental para nuestra historia. Cuando Sócrates regresó a Atenas y empezó a cuestionar a la gente en el mercado, no era un académico flacucho hablando de teorías. Era un veterano de guerra con espaldas anchas y manos capaces de romper cuellos. Cuando hablaba de virtud, arete, no hablaba de rezar en un templo. Hablaba de la disciplina necesaria para mantenerse firme en una falange cuando todo el mundo quiere correr. Tenía la autoridad del superviviente, y eso atraía a los jóvenes como moscas a la miel. Los hijos de los ricos, que soñaban con la gloria militar, veían en Sócrates al mentor definitivo. Un hombre que era invulnerable al frío, al miedo y al alcohol, porque esa era otra de sus virtudes extrañas. Sócrates podía beber más vino que cualquier hombre en Atenas sin emborracharse jamás. Mientras los demás caían bajo las mesas vomitando en los simposios, él seguía discutiendo de lógica con la copa llena, imperturbable. Así, el monstruo físico y el héroe de guerra se fusionaron en una figura irresistible. Pero Sócrates no estaba satisfecho con ser un héroe local. Necesitaba una misión divina. Y su amigo Querefonte, en un acto de imprudencia fatal, decidió ir al oráculo de Delfos para hacer una pregunta que cambiaría la historia del pensamiento occidental y firmaría la sentencia de muerte de su amigo. Todo crimen tiene un motivo, y toda tragedia tiene un detonante. En el caso del asesinato de Sócrates, la mecha no se encendió en Atenas, sino a 150 kilómetros de distancia, en las laderas del monte Parnaso. Allí, en el santuario de Delfos, el lugar considerado el ombligo del mundo, tuvo lugar el evento sobrenatural que transformaría a un soldado excéntrico en el enemigo público número 1. La culpa recae sobre un hombre llamado Querefonte. Era uno de los amigos más antiguos de Sócrates, un personaje impulsivo, pálido y enfermizo, conocido por su fanatismo intenso. Querefonte adoraba a Sócrates con una devoción casi sectaria. Un día, decidido a validar su adoración, emprendió el arduo viaje hasta el templo de Apolo. Imaginemos el lugar. Delfos no era un sitio de claridad luminosa. Era un lugar de vapores tóxicos. La sacerdotisa, la Pitia, se sentaba sobre un trípode encima de una grieta en la tierra de la que emanaban gases volcánicos, etileno, según los geólogos modernos, que inducían un trance alucinógeno. Querefonte, con la temeridad de los fanáticos, hizo la pregunta definitiva: ¿existe algún hombre más sabio que Sócrates? La respuesta de la Pitia, ronca y drogada por los gases, fue breve y aterradoramente absoluta: nadie es más sabio.
Cuando Querefonte regresó a Atenas y le contó esto a Sócrates, el filósofo no se sintió halagado. Se sintió horrorizado. Para Sócrates, aquello sonaba a una broma cruel de los dioses. Él se conocía a sí mismo. Sabía, con una certeza brutal y honesta, que no sabía nada. No tenía teorías sobre el cosmos, no sabía qué era la virtud, no tenía respuestas. ¿Cómo podía el Dios de la verdad decir que un ignorante era el hombre más sabio? Sócrates llegó a una conclusión peligrosa. El oráculo era un enigma, un acertijo que debía ser resuelto. Y para resolverlo, decidió hacer algo que nadie había hecho antes: someter a la palabra de Dios a un test de estrés. Decidió refutar al oráculo. Su plan era simple y científico. Buscaría a un hombre que fuera innegablemente sabio, un político, un artista, un técnico, y lo llevaría ante el Dios para decir: mira, este hombre sabe más que yo, por lo tanto, mentiste. Así comenzó lo que él llamaría su misión divina, pero que el resto de Atenas viviría como una inquisición insoportable. Primero fue a por los políticos. Eran los hombres que dirigían el imperio, los que hablaban de justicia y ley en la asamblea. Sócrates se acercó a uno de ellos, un hombre respetado con una gran reputación. Empezó a hacerle sus famosas preguntas inocentes. ¿Qué es la justicia, señor? ¿Es dar a cada uno lo suyo? Al principio, el político respondió con frases hechas y discursos pomposos. Pero Sócrates, con la precisión de un cirujano sádico, empezó a diseccionar esas respuestas. Con cada nueva pregunta: ¿pero qué pasa si lo que es suyo le hace daño?, el político se enredaba más. En cuestión de minutos, el gran hombre estaba balbuceando, contradiciéndose a sí mismo, sudando frío frente a una multitud de curiosos. Sócrates demostró públicamente que aquel hombre no sabía de lo que hablaba. Solo repetía eslóganes vacíos. El político se marchó humillado, odiando a Sócrates para siempre. Luego fue a por los poetas, los autores de las tragedias que hacían llorar al pueblo. Sócrates les pidió que explicaran el significado de sus propios versos. Y descubrió algo decepcionante: no podían. Escribían por instinto, por inspiración, como médiums poseídos, pero no entendían intelectualmente su propia obra. Sócrates concluyó que su sabiduría no era suya, sino un accidente divino. Otro grupo de élite humillado. Finalmente, fue a por los artesanos, los constructores de barcos, los herreros, los zapateros. Aquí Sócrates encontró algo de verdad. Ellos sabían hacer cosas que él no sabía. Sabían curtir cuero y forjar espadas. Pero tenían un defecto fatal. Creían que, por saber hacer zapatos, también sabían cómo gobernar un estado o qué era lo virtuoso. Su conocimiento técnico les había dado una arrogancia injustificada sobre temas morales. Al final de esta investigación exhaustiva, que duró años, Sócrates descifró el enigma del oráculo. Comprendió la sucia verdad de la sabiduría humana. Se dio cuenta de que él era el más sabio, no porque supiera la verdad con mayúscula, sino porque era el único hombre en Atenas que admitía su propia ignorancia. Los políticos creían saber, pero no sabían. Los poetas fingían saber. Los artesanos extrapolaban su saber. Solo Sócrates decía: solo sé que no sé nada. Su sabiduría era una sabiduría negativa, la conciencia de sus propios límites, pero el precio de este descubrimiento fue la sangre social. Sócrates no hacía estas entrevistas en privado, las hacía en el ágora, a la hora punta. Y lo que es peor, se formó un séquito a su alrededor. Los hijos de los ricos, los jóvenes ociosos que odiaban la autoridad de sus padres, empezaron a seguir a este vagabundo feo. Disfrutaban del espectáculo. Ver a un general o a un banquero ser destrozado verbalmente por Sócrates se convirtió en el mejor entretenimiento de la ciudad. Y entonces, los jóvenes empezaron a imitarlo. Llegaban a casa y aplicaban el método socrático a sus padres, a sus maestros, a sus mayores. Atenas se llenó de pequeños Sócrates, cuestionando la autoridad tradicional.
La ciudad empezó a sentir que sus cimientos se estaban corroyendo. Sócrates creía que le estaba haciendo un favor a la ciudad, despertándola de su sueño dogmático. Se veía a sí mismo como un médico que drena una herida infectada. Pero Atenas no lo veía como un médico. Lo veía como un tumor. Lo veía como un hombre que estaba criando una generación de cínicos irrespetuosos que se reían de las tradiciones. El odio se fue acumulando, gota a gota, año tras año. Los políticos humillados no olvidaron. Los padres avergonzados no perdonaron. Solo necesitaban una excusa, un chivo expiatorio, para deshacerse de él. Y esa excusa llegaría no por lo que Sócrates dijo, sino por lo que Sócrates hizo en los gimnasios, bajo la excusa de la educación, con los cuerpos más bellos de la ciudad. Para encontrar el verdadero cuartel general de la insurrección socrática, no debemos buscar en una biblioteca silenciosa ni en un templo sagrado. Debemos ir a los lugares más ruidosos, sudorosos y sexualmente cargados de la antigua Atenas. Los gimnasios, el liceo, la academia, el Sinosarges. Estos no eran simples lugares para hacer deporte. Eran los centros sociales neurálgicos de la ciudad, donde los hombres libres pasaban el día desnudos, cubiertos de aceite de oliva y polvo, luchando, corriendo y socializando bajo el sol mediterráneo. Aquí es donde la figura de Sócrates se vuelve más inquietante y depredadora a los ojos de sus contemporáneos. Imaginemos la escena visual. Decenas de jóvenes aristócratas, la juventud dorada de Atenas, con cuerpos perfectos esculpidos por el atletismo, y en medio de ellos, observando con sus ojos saltones y su sonrisa irónica, está el viejo, gordo y peludo Sócrates. La sucia verdad es que Sócrates no iba al gimnasio a hacer ejercicio. Iba a cazar. En la cultura ateniense existía una institución social aceptada y regulada llamada pederastia. Era una relación formal entre un hombre mayor, el erastés o amante, y un adolescente, el erómenos o amado. El trato era, en teoría, educativo. El hombre mayor ofrecía mentoría, contactos políticos y sabiduría, y el joven ofrecía su belleza, su compañía y, eventualmente, favores sexuales. Era un rito de paso. Los padres lo toleraban porque aseguraba el futuro de sus hijos en la élite. Pero Sócrates hackeó este sistema. Sócrates rompió las reglas del juego erótico y lo convirtió en algo mucho más peligroso, una secta psicológica. Él nunca ocultó su atracción por los chicos guapos. En los diálogos, siempre lo vemos preguntando, ¿quién es el más bello hoy? O admitiendo que se siente encendido cuando ve el hombro desnudo de un joven como Cármides. Sin embargo, Sócrates jugaba a un juego de seducción retorcido. Se acercaba a los jóvenes más deseados, como Alcibíades o Lisis, y empezaba a cortejarlos verbalmente. Los halagaba, los provocaba, los envolvía en su red de palabras. Pero cuando llegaba el momento físico, cuando el joven estaba listo para entregarse al maestro como dictaba la costumbre, Sócrates se detenía. Rechazaba el sexo. Se negaba a tocarles. Para un narcisista como Alcibíades, acostumbrado a que todo el mundo quisiera acostarse con él, el rechazo de Sócrates era una droga dura. Lo volvía loco, lo obsesionaba. Sócrates dormía junto a él bajo la misma manta y se levantaba por la mañana, como si hubiera dormido con su padre o su hermano. Esta castidad agresiva no era puritanismo, era una demostración de poder absoluto. Sócrates les estaba diciendo, tu cuerpo, que compra a todos los demás, no vale nada para mí. Yo quiero tu alma. Esto invertía los roles. El viejo feo se convertía en el objeto de deseo inalcanzable, y los jóvenes bellos se convertían en los perseguidores desesperados por su aprobación. Sócrates no buscaba eyacular, buscaba algo que él llamaba preñar el alma. Decía ser una partera, mayéutica, hijo de una partera real, Fenareta, pero que en lugar de sacar bebés de cuerpos de mujeres, ayudaba a los hombres a dar a luz ideas. Pero para los padres de estos chicos, lo que Sócrates hacía era mucho peor que el sexo. Sócrates estaba robando a sus hijos. En la Atenas antigua,
La unidad básica no era el individuo, sino el oikos, la casa, la familia. La autoridad del padre era total. El hijo debía obedecer, aprender el oficio del padre, heredar sus enemistades y sus alianzas, y perpetuar el linaje. Sócrates dinamitó el oikos. Se sentaba en el banco del gimnasio y le preguntaba al joven: «Tu padre es rico, ¿verdad? ¿Sabe hacer dinero?» El chico respondía que sí. «¿Y sabe tu padre qué es la justicia? ¿Sabe qué es la virtud? ¿O solo sabe de comercio?» Y poco a poco, pregunta a pregunta, Sócrates desmontaba la autoridad paterna. Les enseñaba a los hijos que sus padres eran ignorantes, que sus tradiciones eran estúpidas y que la única autoridad real era la razón. O sea, Sócrates. Los chicos volvían a casa transformados. Ya no querían ser comerciantes o políticos tradicionales. Cuestionaban los sacrificios a los dioses familiares. Se reían de las órdenes de sus mayores. Sócrates los había corrompido intelectualmente. Los había alejado de la tribu para integrarlos en su propio círculo filosófico. Ánito, uno de sus futuros acusadores, tenía un hijo que se enamoró de la filosofía socrática. Ánito quería que su hijo siguiera en el negocio familiar de las curtidurías, pieles, un negocio sucio pero muy rentable. Sócrates le dijo al chico que él era demasiado brillante para tocar pieles muertas, que debía buscar la virtud del alma. El resultado fue un desastre familiar. El chico se volvió un borracho resentido atrapado entre dos mundos, y Ánito juró destruir al hombre que había arruinado a su heredero. El culto de los gimnasios no era inofensivo. Era una máquina de generar conflictos generacionales. Sócrates estaba creando una élite intelectual que se sentía superior a la democracia, superior a sus padres y superior a las leyes de la ciudad. Les enseñaba que la masa era estúpida, que votar era absurdo. ¿Por qué elegir a un capitán de barco por votación y no por saber navegar?, preguntaba siempre. Y de todos los jóvenes a los que corrompió en esos gimnasios, hubo uno que brilló más que ninguno. Un joven que tomó las enseñanzas de Sócrates sobre la superioridad individual y las llevó hasta sus últimas consecuencias criminales. Un hombre que amaba a Sócrates tanto como amaba el poder y cuya traición final condenaría a su maestro a la muerte. Hablamos del león de Atenas, hablamos de Alcibíades. Si Sócrates fue el padre de la filosofía, Alcibíades fue su hijo pródigo, su obra maestra fallida y, en última instancia, el clavo más largo y oxidado de su ataúd. Para entender por qué el jurado votó a favor de la muerte del filósofo, no debemos buscar argumentos teológicos sobre dioses nuevos o viejos. Debemos mirar la sombra alargada de un solo hombre que perseguía a Atenas como un fantasma vengativo: Alcibíades Clinias. Escambónidas no era un simple ciudadano. Era el rockstar de la antigüedad. Nacido en la cuna de oro más alta de la aristocracia, sobrino del gran Pericles, era insultantemente guapo, inmensamente rico y carismático hasta lo patológico. Tenía un defecto en el habla, un ligero ceseo que, en lugar de ridiculizarlo, lo hacía parecer aún más encantador y sofisticado a los ojos de la plebe. Paseaba por el ágora arrastrando mantos de púrpura que costaban más de lo que un obrero ganaba en 10 años. Y cuando hablaba en la asamblea, la masa quedaba hipnotizada. Pero Alcibíades tenía un alma salvaje. Era un león que no podía ser domesticado. Y el único hombre capaz de mirarlo a los ojos y decirle: «No eres nada», era el viejo y feo Sócrates. La relación entre ambos fue el escándalo de la década. No era una simple relación de maestro y alumno. Era una obsesión mutua, tóxica y pública. Alcibíades perseguía a Sócrates, buscaba su aprobación desesperadamente, quería poseer esa mente invulnerable. Sócrates, por su parte, veía en el joven el potencial definitivo. Si lograba convertir a Alcibíades en un filósofo virtuoso, si lograba domar a la bestia más poderosa de la ciudad, entonces la filosofía habría salvado a Atenas. Sócrates invirtió años en él. Le enseñó a debatir, le enseñó a cuestionar la moral tradicional, le enseñó que las reglas de la masa no se aplicaban a los hombres superiores. Y ese fue su error fatal.
Sócrates le dio a Alcibíades las herramientas intelectuales para deconstruir la ley, pero falló en inculcarle la brújula moral para respetarla. Creó un monstruo, un hombre que creía estar por encima del bien y del mal, armado con una retórica invencible. El desastre comenzó una noche de primavera del año 415 a.C., pocas semanas antes de que la gran flota ateniense zarpara hacia la desastrosa expedición a Sicilia. Una guerra imperialista impulsada, por supuesto, por el propio Alcibíades. Atenas amaneció en estado de shock. Durante la noche, un grupo de vándalos había recorrido la ciudad mutilando los hermas. Los hermas eran estatuas sagradas, pilares de piedra con la cabeza del dios Hermes, y un falo erecto tallado en el frente, que se colocaban en las puertas de las casas y templos para traer buena suerte. Aquella mañana, los atenienses descubrieron que a casi todos los hermas de la ciudad les habían destrozado la cara o arrancado los genitales de piedra. El pánico religioso fue absoluto. No fue una gamberrada. Fue visto como un presagio de muerte para la flota y una conspiración oligárquica para derrocar la democracia. ¿Quién se atrevería a burlarse de los dioses de esa manera? La sospecha recayó inmediatamente sobre los clubes de bebida de los jóvenes aristócratas. Esos mismos jóvenes que pasaban el día escuchando a Sócrates burlarse de las tradiciones. Y el nombre de Alcibíades apareció en todas las listas de sospechosos. Aunque Alcibíades zarpó con la flota como general, sus enemigos en Atenas lo procesaron en ausencia por profanación religiosa. Cuando enviaron un barco para arrestarlo y traerlo de vuelta para ser ejecutado, Alcibíades hizo lo impensable. Huyó, pero no se escondió en una isla desierta. Traicionó a su patria de la forma más espectacular posible. Se pasó al bando de Esparta, el enemigo mortal de Atenas. Imaginemos la conmoción. El hijo predilecto de Atenas, el alumno estrella de Sócrates, estaba ahora en Esparta, vistiendo túnicas ásperas, comiendo sopa negra y, lo más importante, dando consejos militares al rey espartano sobre cómo destruir a Atenas. Fue Alcibíades quien le dijo a los espartanos que fortificaran Decelia, lo que estranguló el suministro de alimentos de Atenas. Fue Alcibíades quien fomentó las revueltas en las islas aliadas. Cada soldado ateniense que moría en los años siguientes moría, indirectamente, por la inteligencia de Alcibíades. Y la gente en el mercado empezó a murmurar. ¿Quién le enseñó a pensar así? ¿Quién le enseñó que la lealtad a la patria es una convención tonta? ¿Quién le enseñó a poner su ego por encima del colectivo? La respuesta siempre apuntaba al mismo hombre descalzo. Pero la traición no terminó ahí. Alcibíades, siendo fiel a su naturaleza, también traicionó a los espartanos. Sedujo y dejó embarazada a la esposa del rey espartano Agis II. Una imprudencia suicida digna de una telenovela griega. Huyó de nuevo, esta vez a Persia, el enemigo ancestral de todos los griegos. Allí se convirtió en consejero de los sátrapas, vistiendo sedas orientales y conspirando contra todos. Para el ciudadano medio de Atenas, Alcibíades era la prueba viviente de que la educación socrática era un veneno. Sócrates había tomado al joven más prometedor de la ciudad y lo había convertido en un apátrida, un traidor en serie, un hombre sin dioses y sin honor. La sucia verdad es que Sócrates nunca condenó públicamente a Alcibíades. Nunca dijo, me equivoqué con él. Al contrario, seguía hablando de la virtud interior y criticando a la democracia que estaba luchando por sobrevivir contra las maquinaciones de su exalumno. El pueblo de Atenas no podía matar a Alcibíades. Estaba demasiado lejos, demasiado protegido, demasiado resbaladizo. Pero el maestro estaba allí, al alcance de la mano, caminando por el ágora, molestando a la gente. La ira acumulada contra el alumno se transfirió al mentor. No lo juzgaron en el 415 ni en el 410, porque Atenas tenía problemas mayores, pero la cuenta estaba pendiente. La factura por la traición de Alcibíades se estaba acumulando con intereses, y pronto, tras la derrota final en la guerra, llegaría el momento de cobrarla. Pero Alcibíades fue solo el primer monstruo que salió de la clase de Sócrates. El segundo sería aún peor, porque éste no traicionaría a la ciudad desde fuera,
La devoraría desde dentro, convirtiendo las calles de Atenas en un matadero. Para entender por qué 500 ciudadanos atenienses votaron a favor de matar a un anciano, no basta con mirar los crímenes de sus alumnos ni sus herejías religiosas. Tenemos que entender el poder de la propaganda. Décadas antes de que Sócrates pisara el tribunal, su reputación ya había sido asesinada sistemáticamente en el lugar más peligroso de Atenas, el Teatro de Dioniso. En el año 423 a.C., 24 años antes del juicio, el comediógrafo más genial y cruel de la antigüedad, Aristófanes, estrenó una obra titulada Las nubes. Hoy tendemos a ver la comedia antigua como entretenimiento inofensivo, pero en Atenas era la CNN, Twitter y Saturday Night Live, todo en uno. Era una máquina de moldear la opinión pública ante 15.000 espectadores borrachos y ruidosos. Aristófanes tenía un objetivo claro: destrozar a los intelectuales. Y para personificar todo lo que odiaba de la nueva educación, eligió a Sócrates. Cuando el actor que interpretaba a Sócrates salió a escena, el público estalló en carcajadas. Llevaba una máscara grotesca que exageraba la nariz chata y los ojos saltones del filósofo real. Pero lo más dañino no fue la caricatura física, sino la moral. En la obra, Sócrates no es un buscador de la verdad. Es el director de una escuela de estafadores llamada El Pensatorio, Frontisterion. En este lugar lúgubre, los estudiantes están pálidos, sucios y hambrientos, una burla directa al aspecto de los seguidores reales de Sócrates. Se dedican a estudiar estupideces, como medir cuánto salta una pulga o averiguar por dónde zumban los mosquitos, si por la boca o por el trasero. Es una sátira brutal de la ciencia presocrática, pero la trama se vuelve siniestra rápidamente. La historia sigue a Estrepsíades, un viejo granjero endeudado por culpa de su hijo, que acude a Sócrates con una petición desesperada. Quiere aprender el argumento injusto. Quiere aprender a hablar tan bien que pueda ir a un tribunal y convencer a los jueces de no pagar sus deudas, aunque sea culpable. Aquí es donde Aristófanes clava el cuchillo. Retrata a Sócrates como un mercenario de la palabra, un hombre que enseña a convertir lo blanco en negro y la mentira en verdad. En una escena famosa, Sócrates aparece colgado en una cesta en lo alto del escenario, caminando sobre el aire y contemplando el sol, simbolizando su desconexión total de la realidad humana y su desprecio por los dioses tradicionales, a los que sustituye por las nubes, divinidades de vapor y humo. El clímax de la obra es una pesadilla para cualquier padre ateniense. El hijo del granjero, después de ser educado por Sócrates, regresa a casa transformado. Pero no en un sabio, sino en un sociópata. Empieza a pegar a su padre, y mientras lo golpea, utiliza la retórica socrática para demostrar lógicamente que pegar a su padre es justo. Argumenta: tú me pegabas cuando era niño para educarme. Ahora yo te pego a ti para reeducarte, y como eres viejo y deberías saber más, mereces más golpes. El público se reía, sí, pero bajo la risa había miedo. Aristófanes había tocado el nervio más sensible de la sociedad, el miedo a que la filosofía destruyera la familia. La obra termina con el padre, furioso, prendiendo fuego al pensatorio con Sócrates y sus discípulos dentro, mientras el público aplaude el incendio. El impacto cultural de Las nubes fue devastador y duradero. La obra no fue un éxito de crítica en su estreno, quedó tercera, pero se convirtió en un meme cultural. Grabó a fuego en la mente colectiva la idea de que Sócrates, Mao, sofista estafador. Muchos de los hombres que se sentarían en el jurado 24 años después, en el juicio real de 399, eran niños o adolescentes cuando vieron esa obra. Crecieron con la imagen del Sócrates de la comedia, el charlatán que flotaba en una cesta y enseñaba a pegar a los padres. Para ellos, el hombre real y la caricatura eran la misma persona. El propio Sócrates sabía que esta obra era su sentencia de muerte diferida. En su defensa ante el tribunal, la Apología de Platón, lo dice explícitamente: mis acusadores más peligrosos no son Ánito ni Meleto. Son aquellos que os agarraron cuando erais niños y os convencieron de que hay un tal Sócrates, hombre sabio,
que especula sobre el cielo e investiga lo que hay bajo la tierra, y que hace que el argumento más débil parezca el más fuerte. Hay una leyenda, quizás apócrifa pero reveladora, sobre el día del estreno. Se dice que algunos extranjeros en el teatro preguntaron: ¿quién es ese tal Sócrates del que se burlan? Y que el verdadero Sócrates, que estaba entre el público, se levantó en silencio y permaneció de pie durante toda la función para que la gente pudiera comparar su rostro con la máscara del actor. Fue un acto de desafío y de arrogancia suprema. Sócrates pensó que podía aguantar la broma. Pensó que su virtud era tan evidente que la sátira no le haría daño. Se equivocó. Aristófanes había vertido el veneno en el oído de Atenas, y ese veneno tardaría 2 décadas en hacer efecto, justo cuando la ciudad, derrotada y paranoica, buscaba a alguien a quien culpar de sus desgracias. Y las desgracias llegaron. Porque si las comedias de Aristófanes eran una advertencia, la realidad política que siguió superó cualquier ficción. La democracia cayó, y el siguiente alumno monstruoso de Sócrates tomó el poder, no con argumentos, sino con listas de ejecución. Si Alcibíades fue la daga en la espalda de Atenas, Critias fue el hacha en su cuello, y ambos aprendieron a usar sus armas en el mismo lugar, a los pies de Sócrates. Corre el año 404 a.C. La interminable guerra del Peloponeso ha terminado y Atenas ha perdido. La derrota es absoluta, humillante y total. La flota está hundida. La gente muere de hambre por el asedio. Y lo más doloroso, los espartanos, los vencedores, obligan a los atenienses a demoler sus propios muros largos, las fortificaciones que protegían la ciudad. Mientras las piedras caen, los espartanos tocan flautas y celebran el primer día de la libertad de Grecia. Pero la verdadera pesadilla no son los muros caídos, es el nuevo gobierno. Esparta, que odia la democracia, instala una junta de 30 magistrados atenienses pro-espartanos para gobernar la ciudad con mano de hierro. La historia los bautizaría con un nombre que todavía produce escalofríos: los 30 tiranos. ¿Quién es el líder de esta banda de asesinos? ¿Quién es el arquitecto intelectual del nuevo régimen? Es un aristócrata llamado Critias. Es un hombre culto, poeta, dramaturgo, ateo declarado y primo de Platón. Pero su credencial más importante, la que está en boca de todos, es que fue miembro del círculo íntimo de Sócrates. Critias no era un alumno marginal, era uno de los favoritos. Había pasado años debatiendo con Sócrates sobre la virtud y la política. Y lo que aprendió no fue compasión. Aprendió que la masa es estúpida. Aprendió que la democracia es el gobierno de los ignorantes. Aprendió que solo los mejores, Aristoi, deben gobernar. Critias tomó el elitismo intelectual de Sócrates y lo convirtió en una justificación para el genocidio de clase. El régimen de los 30 duró solo 8 meses, pero fue un baño de sangre. Ejecutaron a 1.500 ciudadanos atenienses sin juicio previo. Eso es aproximadamente el 5% de la población ciudadana. Imaginemos que hoy, en una ciudad moderna, el gobierno matara al 5% de la gente en medio año. El ágora se llenó de espías y delatores. Los ricos eran arrestados y obligados a beber cicuta solo para confiscar sus propiedades y pagar a la guarnición espartana que protegía a los tiranos. Y aquí es donde la conducta de Sócrates se vuelve, por decirlo suavemente, problemática. Mientras la mayoría de los demócratas, incluido su amigo Querefonte, huían de la ciudad para organizar la resistencia desde el exilio en Tebas, Sócrates se quedó en Atenas. Caminaba por las mismas calles donde la policía secreta de Critias arrastraba a la gente fuera de sus casas. Seguía yendo al gimnasio, seguía hablando. Para los supervivientes que regresarían después, esta permanencia era imperdonable. El silencio de Sócrates parecía complicidad. ¿Por qué el hombre que cuestionaba a todo el mundo no cuestionaba a los carniceros? ¿Por qué el tábano de la ciudad no picaba al caballo cuando el caballo era un monstruo dictatorial? La sospecha era obvia. Sócrates estaba a salvo porque el jefe de los asesinos era su chico. Hay un episodio famoso que los defensores de Sócrates siempre citan para probar su inocencia,
pero que si lo miramos con lupa, revela su fría indiferencia. En un momento dado, los 30 tiranos quisieron implicar a Sócrates en sus crímenes para mancharle las manos de sangre. Lo llamaron a la Tolos, la sede del gobierno, junto con otros 4 ciudadanos. Les dieron una orden directa. Id a Salamina, arrestad a León el Salaminio y traedlo aquí para que lo ejecutemos. León era un hombre inocente, un general demócrata respetado. Su único crimen era tener dinero y ser popular. Los otros 4 hombres obedecieron. Fueron a Salamina, secuestraron a León y lo entregaron a la muerte. ¿Qué hizo Sócrates? Sócrates dijo no. Se dio la vuelta y se fue a su casa. Sus defensores dicen, mirad, desobedeció a los tiranos. Fue un héroe. Pero la sucia verdad es más matizada. Sócrates no avisó a León. No organizó una protesta. No se plantó en la plaza a denunciar la injusticia. Simplemente se lavó las manos. Yo no haré esto, pensó, porque mancharía mi alma. Su preocupación no era la vida de León, era la pureza moral de Sócrates. León murió igual, y Sócrates se fue a casa a dormir, protegido por el hecho de que Critias, su antiguo alumno, probablemente dio la orden de no tocar al viejo maestro excéntrico. Sócrates sobrevivió al terror, pero Critias no. En el año 403 a.C., los exiliados demócratas regresaron con un ejército improvisado. Hubo una batalla civil brutal en el puerto de El Pireo. Critias murió combatiendo. La democracia fue restaurada. Se declaró una amnistía general. Para sanar las heridas, se prohibió legalmente perseguir a nadie por los crímenes cometidos durante la guerra civil, salvo a los propios 30. Nadie recordará el mal, juraron. Pero la memoria humana no se borra por decreto. Los demócratas miraban sus casas vacías, sus padres muertos, sus ahorros robados. Y luego miraban a la calle y veían a Sócrates. Ahí estaba el viejo sofista, el hombre que educó al traidor Alcibiades, el hombre que educó al carnicero Critias, el hombre que se quedó en la ciudad bebiendo vino mientras los demócratas sangraban en la nieve. No podían juzgarlo por colaborar con los tiranos. La amnistía lo protegía. Pero el odio estaba ahí, latente, buscando una salida. Necesitaban otra acusación. Necesitaban un tecnicismo legal para matar al ideólogo de la oligarquía sin violar la paz. Y así entraron en escena 3 hombres. Ánito, el líder político y curtidor. Meleto, un poeta joven y fanático. Y Licón, un orador. No eran villanos de historieta. Eran ciudadanos patriotas que creían sinceramente que estaban extirpando un cáncer. Decidieron acusar a Sócrates de impiedad. Decidieron usar a los dioses para hacer el trabajo sucio de la política. La trampa estaba lista. La venganza de los curtidores estaba a punto de servirse fría. Atenas, año 399 a.C. La ciudad está intentando sanar. Las heridas de la guerra civil todavía supuran bajo la piel de la democracia restaurada. Hay un acuerdo tácito de silencio, una amnistía frágil que dice, olvidemos los crímenes del pasado para poder vivir juntos. Pero en los callejones oscuros y en las trastiendas de los talleres, hay hombres que no están dispuestos a olvidar. Hay hombres que miran sus cicatrices y saben exactamente quién afiló el cuchillo que las causó. El hombre más peligroso para Sócrates en toda Atenas no es un rey ni un sacerdote. Es un curtidor. Se llama Ánito. Para entender el peligro que corre Sócrates, debemos entender quién es Ánito. No es un villano de opereta, es un héroe de la resistencia. Cuando los 30 tiranos, liderados por el alumno de Sócrates, Critias, tomaron el poder, Ánito fue uno de los líderes que huyó al exilio, durmió en las montañas y regresó con el ejército rebelde para liberar la ciudad. Ánito arriesgó su vida y su fortuna por la democracia. Es un patriota pragmático, un hombre de negocios hecho a sí mismo, con las manos manchadas de los químicos apestosos de su curtiduría y de la sangre de los tiranos. Y Ánito odia a Sócrates con una furia personal y política que quema como el ácido. El odio tiene 2 capas.
La primera es política. Ánito sabe que, aunque Critias esté muerto, la enfermedad que creó a Critias sigue viva. La enfermedad es la enseñanza socrática que dice que las leyes son convenciones tontas y que los intelectuales están por encima del pueblo. Ánito mira a Sócrates y no ve a un viejo gracioso. Ve al ideólogo del terrorismo oligárquico. Ve al hombre que susurra veneno en los oídos de la próxima generación de tiranos. La segunda capa es trágicamente personal. Ánito tenía un hijo. Un chico brillante al que quería dejarle el negocio familiar de las pieles. Pero el chico conoció a Sócrates. El filósofo, con su arrogancia habitual, le dijo al joven que el trabajo de su padre era sucio y degradante, indigno de un espíritu elevado. Le dijo que no debía ser curtidor. El resultado fue que el chico se rebeló contra su padre, rechazó el negocio, pero al no tener el talento para ser filósofo, cayó en un limbo existencial y se convirtió en un borracho crónico. Ánito perdió a su hijo en vida, y culpa de ello a la lengua de víbora de Sócrates. Pero Ánito tiene un problema legal. La amnistía del 403 a.C. prohíbe explícitamente acusar a nadie por crímenes políticos cometidos antes de la restauración de la democracia. No puede llevar a Sócrates a juicio diciendo, «Tú fuiste el maestro de Critias». Ese caso sería desestimado inmediatamente. Así que Ánito, con la astucia de un político veterano, idea una estrategia brillante y cínica. Si no puede atraparlo por política, como a Al Capone por sus asesinatos, lo atrapará por religión, como a Al Capone por sus impuestos. Busca a 2 testaferros para que le ayuden a presentar la demanda, porque él prefiere mover los hilos desde la sombra. Recluta a Licón, un orador que representa a la clase retórica que Sócrates siempre ridiculiza. Y recluta a Meleto, un poeta joven, fanático religioso, de nariz aguileña y barba rala, que es lo suficientemente estúpido y vanidoso para ser la cara pública de la acusación. Juntos redactan el documento fatal, la Grafea Sebellas, acusación pública por impiedad. Caminan hacia el pórtico del arconte rey, Stoa Basileios, el magistrado encargado de los asuntos religiosos, y clavan la denuncia. El texto, que ha sobrevivido en la historia, es una obra maestra de la vaguedad legal diseñada para matar. Esta declaración jurada es hecha por Meleto, hijo de Meleto de Pitos, contra Sócrates, hijo de Sofronisco de Alopece. Sócrates es culpable de no reconocer a los dioses que reconoce la ciudad y de introducir otras nuevas divinidades, el daimonion. También es culpable de corromper a la juventud. La pena solicitada es la muerte. Es una trampa perfecta. Acusarlo de no creer en los dioses es casi imposible de refutar en un juicio subjetivo. Si dices, yo sacrifico a Zeus, ellos dirán, sí, pero tu voz interior dice que tu lealtad es a otro dios privado. Y la acusación de corromper a la juventud es el código secreto para decir hacer nuevos critiases, algo que todo el jurado entenderá sin que nadie tenga que violar la amnistía mencionando el nombre del tirano. Cuando Sócrates se entera de la acusación, su reacción es desconcertante. No siente miedo, siente desdén. De hecho, se lo toma a broma. Poco antes del juicio, se cruza en el pórtico del magistrado con un sacerdote llamado Eutifrón, que va a denunciar a su propio padre por un asesinato. Sócrates, en lugar de preparar su defensa legal, se pasa las siguientes horas burlándose de Eutifrón, haciéndole preguntas imposibles sobre qué es la piedad. ¿Lo pío es amado por los dioses porque es pío? ¿O es pío porque es amado por los dioses? Hasta el último segundo, Sócrates sigue jugando. Sigue creyendo que es intocable. Cree que su misión divina es un escudo mágico. No se da cuenta de que la atmósfera en Atenas ha cambiado. Ya no es la ciudad segura y rica de Pericles donde se permitían las excentricidades. Es una ciudad traumatizada, pobre y paranoica que busca un chivo expiatorio para purgar sus pecados. Ánito lo sabe. Sabe que el jurado no estará compuesto por filósofos, sino por 500 ciudadanos comunes, panaderos, albañiles, veteranos de guerra. Hombres sencillos que están hartos de los intelectuales que destruyeron su imperio. Ánito apuesta a que, si le da a Sócrates una cuerda lo suficientemente larga,
El viejo arrogante se ahorcará él mismo frente al tribunal. Y tiene razón. El juicio está a punto de comenzar, y Sócrates va a cometer el suicidio legal más espectacular de la historia. Amanece en Atenas. Es un día de primavera del año 399 a.C. La multitud se agolpa en las vallas de madera que delimitan el tribunal de la Elía, situado en una esquina ruidosa del ágora, cerca de los puestos de los cambistas y los vendedores de pescado. El aire huele a sudor y expectación. No es un juicio normal, es el juicio del siglo, el Estado contra la filosofía. Para entender la catástrofe que está a punto de ocurrir, hay que mirar a los jueces. No son magistrados con peluca ni expertos en derecho. Son la Elía, 501 ciudadanos elegidos por sorteo esa misma mañana. Y aquí está el detalle crucial. Se les paga 3 óbolos por asistir, una miseria que apenas alcanza para comprar comida. Esto significa que los ricos y ocupados no van. El jurado está compuesto mayoritariamente por ancianos pobres, veteranos de guerra amargados y desempleados nostálgicos del viejo imperio. Son hombres sencillos, conservadores y hambrientos, que odian la pretensión intelectual. Son, literalmente, el peor público posible para Sócrates. El juicio comienza con el ritual del agua. Se destapan las clepsidras, relojes de agua de terracota que marcan el tiempo exacto que tiene cada parte para hablar. No hay prórrogas. Cuando el agua se acaba, te callas. La acusación habla primero. El joven Meleto, con voz temblorosa, repite los cargos de impiedad y corrupción. Pero todos saben que es un títere. Detrás de él, Ánito, el curtidor, observa con brazos cruzados. La estrategia de la acusación es apelar al miedo. Este hombre crea traidores. Si lo dejáis ir, vuestros hijos serán los siguientes en escupir sobre vuestras tumbas. Luego, llega el turno de la defensa. El agua empieza a gotear. Sócrates se levanta. Cualquier abogado ateniense le habría dado el mismo consejo. Sócrates, humíllate. Llora. Tráete a tu mujer Jantipa y a tus 3 hijos pequeños, Lamprocles, Sofronisco y Menexeno. Haz que los niños se abracen a las piernas de los jurados llorando. Di que eres un viejo tonto y que lo sientes. Si haces eso, te perdonarán con una multa simbólica. Así funcionaba la justicia griega. Era teatro emocional. Pero Sócrates decide hacer exactamente lo contrario. Decide escupirle a la cara al jurado. Se presenta con su túnica vieja y sucia. No usa el lenguaje florido de los tribunales. Habla como si estuviera en la carnicería. Y lo primero que hace es negarles el respeto. No voy a montar un espectáculo de lágrimas, dice con desdén. Eso sería indigno de mí y vergonzoso para la ciudad. En los primeros 5 minutos, ya ha llamado cobardes implícitamente a todos los que usaron a sus familias para salvar el pellejo. Luego, desmantela a Meleto con una facilidad insultante. Lo interroga allí mismo, haciendo que el pobre poeta se contradiga y tartamudee. El público se ríe, pero al jurado no le hace gracia. Ver a un viejo arrogante humillando a un joven ciudadano les recuerda exactamente por qué lo odian. Es un bully intelectual. Pero el momento cumbre, el punto de no retorno, llega cuando Sócrates define su misión. En lugar de decir, soy un investigador privado, utiliza una metáfora que pasará a la historia y que, en ese momento, sonó a locura mesiánica. Atenas es un caballo grande y de noble raza, dice Sócrates, mirando a los 500 jueces a los ojos. Pero es un caballo perezoso y lento por su tamaño. Y Dios me ha enviado a mí como a un tábano, para picaros, despertaros y reprocharos vuestras faltas todo el día, en todas partes. Imaginemos la arrogancia. Les está diciendo, vosotros sois animales dormidos y estúpidos. Yo soy la plaga molesta enviada por Dios para salvaros de vuestra propia idiotez. Si me matáis, no me hacéis daño a mí. Os hacéis daño a vosotros mismos, porque Dios no os enviará otro tábano como yo. Se presenta no como un acusado, sino como un regalo divino indispensable.
Les dice que deberían estar agradecidos de que él haya abandonado sus negocios privados para ocuparse de sus almas. Soy pobre por servir a Dios, declara, señalando su ropa raída como una medalla de honor. El murmullo de ira en las gradas crece. Los jurados, hombres que han trabajado duro toda su vida, no soportan que este vagabundo les diga que son moralmente inferiores. Sócrates no se está defendiendo, está dando su última clase. Y la lección es: yo tengo razón, y vosotros estáis equivocados, y vuestra autoridad legal no vale nada comparada con mi virtud. El agua de la clepsidra se agota. El discurso termina. Es hora de votar. No hay deliberación. Los jurados se levantan y caminan hacia dos urnas de bronce. Tienen en la mano un cefos, una pequeña ficha de votación. Si tiran la ficha sólida, es inocente. Si tiran la ficha agujereada, es culpable. El sonido del bronce chocando contra el bronce resuena en el silencio tenso del ágora. Clink, clink, clink. Se hace el recuento. Los oficiales vuelcan las urnas y cuentan las fichas en tablas de madera. El resultado es un shock para la historia. 280 votos culpables contra 221 inocentes. Ha sido increíblemente reñido. Una diferencia de apenas 60 votos. Si solo 30 personas hubieran cambiado de opinión, Sócrates habría sido absuelto. Esto demuestra que Anito no lo tenía todo controlado. Muchos atenienses todavía respetaban al viejo excéntrico. Pero Sócrates, al escuchar el veredicto, no se muestra abatido. Se muestra irónicamente sorprendido. Pensé que perdería por mucho más. Bromea. Me sorprende que haya estado tan cerca. Aquí es donde la tragedia griega se convierte en farsa negra. En el sistema ateniense, el juicio tiene dos fases. Fase 1, culpable o inocente. Ya es culpable. Fase 2, la pena. La acusación, Anito y Meleto, pide la muerte. Ahora, la defensa, Sócrates, tiene el derecho legal de proponer una contrapena alternativa. El jurado está esperando una salida fácil. Si Sócrates propone el exilio, aceptarán. Si propone pagar una multa, aceptarán. Nadie quiere realmente matar al viejo. Solo quieren que se calle y se vaya. Quieren humillarlo, no ejecutarlo. Están deseando que les dé una excusa para ser clementes. Pero Sócrates, con la lógica suicida de quien ya ha decidido trascender la carne, se levanta para hacer su contrapropuesta. Y lo que va a decir a continuación es tan escandaloso, tan increíblemente ofensivo para la mentalidad griega, que convertirá esos 280 votos de culpabilidad en una avalancha de odio homicida. Sócrates no va a pedir el exilio. Sócrates va a pedir un premio. El momento más tenso de la historia judicial ateniense ocurre ahora. La votación de culpabilidad ha terminado y Sócrates ha perdido, pero por un margen ridículo. Solo 30 votos han inclinado la balanza. En cualquier tribunal normal, esto sería una señal clara para la defensa. El jurado está dividido, dudan. No son fanáticos sedientos de sangre. Si el acusado muestra un mínimo de humildad y pide una pena razonable, se salvará. El procedimiento legal ateniense, el timesis, funciona como una subasta a la inversa. La acusación propone una pena. Anito pide la muerte. La defensa propone una contrapena. El jurado debe elegir obligatoriamente una de las dos. No pueden inventar una tercera. No pueden decir cárcel de 5 años. Es muerte o lo que diga Sócrates. Todo el mundo en la Eliea, desde los jueces hasta los espectadores, espera que Sócrates diga la palabra mágica: exilio. Si Sócrates se levanta y dice: acepto irme de Atenas y no volver nunca más, el jurado votará masivamente a favor de eso. Se librarán del problema sin mancharse las manos de sangre. Anito conseguirá lo que quiere, silenciarlo, y Sócrates seguirá vivo en Tesalia o Mégara, bebiendo vino y quejándose del frío. Es la salida lógica, pragmática y fácil. Pero Sócrates se levanta y, con la calma de quien pide la cuenta en una taberna, destruye esa esperanza. Comienza su razonamiento con una lógica impecable y exasperante. Me pedís que proponga un castigo.
dice. Pero un castigo es algo que se da a quien ha hecho un mal. Yo, según mi conciencia, no he hecho ningún mal. Al contrario, he hecho el mayor bien posible a esta ciudad. He descuidado mis propios asuntos, he vivido en la pobreza y he dedicado cada minuto a mejorar vuestras almas. El jurado lo mira atónito. ¿A dónde quiere llegar? Por lo tanto, continúa Sócrates, si debo proponer un trato que se ajuste a lo que merezco, ¿qué merece un hombre pobre que es un benefactor público y que necesita tiempo libre para exhortaros a la virtud? Hace una pausa teatral y suelta la bomba. Propongo que sea mantenido a expensas del Estado en el Pritaneo por el resto de mi vida. Un grito de incredulidad recorre las gradas. Para entender la magnitud de este insulto, debemos saber qué era el Pritaneo. Era el edificio sagrado donde ardía el fuego eterno de la ciudad. Comer allí gratis era el máximo honor que Atenas podía otorgar. Estaba reservado para los descendientes de los tiranicidas, los héroes fundadores de la democracia, y para los campeones olímpicos que traían gloria a la ciudad. Sócrates, un viejo criminal condenado hace 5 minutos, está diciendo: no solo soy inocente, soy mejor que vuestros atletas olímpicos. Ellos os dan una felicidad aparente con sus victorias deportivas. Yo os doy la felicidad real. Así que alimentadme como a un héroe. Es una bofetada a mano abierta a la cara de 500 ciudadanos hambrientos. Es el acto de arrogancia, ibris, definitivo. Sócrates está forzando al jurado a elegir entre matarlo o convertirlo en una mascota del Estado. No les deja opción. Sus amigos en la primera fila entran en pánico. Platón, Critón y Apolodoro se tiran de los pelos. Le hacen señas desesperadas. Ofrece dinero por los dioses, ofrece dinero. Sócrates, viendo la reacción, hace una concesión burlona. Bueno, dice, quizás podría pagar una multa. Tengo una mina de plata. Una mina es una cantidad irrisoria, lo que cuesta un buen esclavo o un par de bueyes. El murmullo de ira se convierte en rugido. Sus amigos, avergonzados, gritan desde sus asientos: 30 minas, nosotros avalamos 30 minas. Sócrates se encoge de hombros y rectifica. Vale, mis amigos dicen que pagarán 30 minas. Pero es demasiado tarde. El daño emocional es irreversible. Los jurados que antes votaron inocente porque les caía bien el viejo excéntrico, ahora se sienten traicionados. Piensan, este tipo se está riendo de nosotros, se está riendo de la ley. Si lo dejamos vivir, se pasará el resto de sus días burlándose de este tribunal. Se procede a la segunda votación. Y aquí ocurre el fenómeno estadístico que condena a Sócrates. En la primera votación, culpabilidad, hubo 280 votos en contra. En la segunda votación, muerte versus multa, hubo 360 votos a favor de la muerte. Eso significa que 80 personas que creían que era inocente votaron para matarlo solo porque su actitud les pareció insoportable. Sócrates logró lo imposible. Unió a sus enemigos y a sus amigos en el deseo de verlo callado. Cuando el heraldo lee la sentencia de muerte, la sala queda en un silencio pesado. Ya no hay vuelta atrás. Sócrates tiene derecho a unas últimas palabras antes de que se lo lleven los 11, los magistrados de prisiones. Y en este discurso final, ya no habla el acusado, habla el profeta vengativo. Se dirige a los que votaron por su muerte y les lanza una maldición profética que, curiosamente, se cumplirá al pie de la letra gracias a los libros de Platón. Creéis que matándome os libraréis de quien os examina y os reprocha vuestra vida, pero os equivocáis. Después de mi muerte, vendrán otros a interrogaros. Serán más numerosos y serán más duros, porque son más jóvenes, y os irritarán más. Si creéis que matando a la gente impediréis que se os reproche vivir mal, no pensáis bien. Esa liberación no es posible ni bella. Les está diciendo: yo era vuestro problema amable. Esperad a ver a mis alumnos, como Platón, Antístenes y Aristipo, cuando yo no esté para frenarlos. Convertirán mi muerte en una religión
y vuestros nombres serán sinónimo de ignorancia para siempre. Y a sus amigos, los que votaron por su absolución, les regala una última paradoja reconfortante. Les dice que su daimonion, la voz en su cabeza, no le ha impedido actuar de esta manera suicida en ningún momento del día. Si la muerte fuera un mal, la voz me habría detenido. Como la voz ha callado, significa que morir es algo bueno. O es un sueño sin sueños, una noche eterna y pacífica, o es un viaje donde podré interrogar a Homero y a Odiseo en el Hades. En ambos casos, gano. Los guardias lo agarran de los brazos. No hay resistencia. El hombre más feo y brillante de Grecia se da la vuelta y camina hacia la prisión, dejando atrás a un jurado que cree haber resuelto un problema de orden público, sin saber que acaban de fundar la civilización occidental sobre el cadáver de su víctima. El sol cae. La celda de piedra espera. El veneno está siendo preparado. Solo queda el acto final, el momento físico de morir. El final no llega inmediatamente. Debido a una formalidad religiosa, el barco sagrado había zarpado a Delos y la ley prohibía ejecuciones hasta su regreso. Sócrates pasa 30 días en la celda de piedra. 30 días que son, en realidad, una tortura psicológica para sus enemigos y una victoria publicitaria para él. Durante ese mes, la puerta de su celda permanece sospechosamente abierta. Critón, su viejo amigo millonario, lo visita con un plan de fuga completo. Ha sobornado al carcelero, tiene un barco listo y casas seguras en Tesalia. Le dice: Sócrates, vete, nadie te detendrá. Atenas quiere que te vayas. Pero Sócrates dice no. Su negativa no es solo integridad, es estrategia. Sabe que si huye, vivirá unos pocos años más como un viejo fugitivo, desacreditado, dándoles la razón a quienes lo llamaban sofista sin principios. Pero si se queda y muere, se convierte en algo más grande que un hombre. Se convierte en un símbolo. Sócrates entiende, mejor que nadie, que la tinta más duradera de la historia es la sangre de un mártir. Llega el último día. El sol se pone tras los montes del oeste. El carcelero, un esclavo público que ha llegado a querer al anciano, entra llorando para anunciar que es la hora. Trae la copa triturada de Conium Maculatum, la cicuta. Aquí debemos detenernos en la química de la muerte. La cicuta no mata con dolor, como el arsénico, ni con convulsiones violentas, como la estricnina. La cicuta es una neurotoxina que bloquea las uniones neuromusculares. Apaga el cuerpo interruptor a interruptor, desde abajo hacia arriba, mientras la mente permanece lúcida hasta el último segundo, atrapada en un cadáver viviente. Es la muerte perfecta para un racionalista, una muerte cerebral, fría y analítica. Sócrates toma la copa. No le tiembla la mano. Mira al verdugo con esos ojos saltones que tanto miedo daban en el ágora y pregunta si puede derramar un poco de veneno como ofrenda a los dioses. El verdugo le dice que solo hay la cantidad justa para matar a un hombre. Entiendo, dice Sócrates. Y bebe. Lo hace de un trago, sin muecas, como quien bebe un vaso de vino en un banquete. Sus amigos se derrumban. Apolodoro aúlla de dolor. Sócrates, el hombre que está muriendo, tiene que consolar a los vivos. ¿Qué conducta es esta?, les grita. He mandado a las mujeres fuera para evitar esto. Calmaos y sed fuertes. Empieza a caminar, arrastrando sus pies descalzos por la piedra fría para acelerar la circulación del veneno. Siente cómo sus piernas se vuelven de plomo. Ya pesa, dice. Se tumba en el camastro, boca arriba, y se cubre con una sábana. El frío sube. Los pies pierden sensibilidad. Las pantorrillas se entumecen. Los muslos se congelan. Cuando el frío llega a la ingle, Sócrates sabe que es el final. Se destapa la cara una última vez y pronuncia la frase que cierra el círculo de su filosofía oscura. Critón, le debemos un gallo a Asclepio. Págaselo y no lo descuides. Asclepio, el dios que cura. La muerte como la cura final de la enfermedad de vivir en un cuerpo físico, corruptible y sucio.
Sócrates muere creyendo que su alma se libera por fin de la cárcel de la carne. Unos segundos después, su cuerpo se estremece. Sus ojos se quedan fijos. Critón se los cierra. Sócrates ha muerto. Pero en ese mismo instante nace el platonismo, porque entre los jóvenes que lloraban o que fingían estar enfermos para no verlo morir, como Platón dijo de sí mismo, había una determinación feroz. Decidieron que Atenas pagaría por esto. No con armas, sino con palabras. Platón, traumatizado por la ejecución de su maestro, dedicaría el resto de su vida a escribir una serie de diálogos donde Sócrates es el protagonista absoluto, pero no el Sócrates sucio, peligroso y oligárquico de la realidad. Platón limpió a Sócrates. Lo convirtió en un santo laico, en un buscador humilde de la verdad, en la víctima perfecta de una democracia ignorante. Platón escribió la historia, y como la escribió tan bien, esa es la versión que recordamos. Borró la traición de Alcibíades. Borró los crímenes de Critias. Borró la arrogancia del juicio. Creó el mito del sabio mártir. Y la venganza fue terrible. Atenas condenó a Sócrates a muerte, pero los libros de Platón condenaron a Atenas a la infamia eterna. Hoy, 2400 años después, nadie recuerda los nombres de los jueces que votaron culpable. Nadie levanta estatuas a Ánito o a Meleto, pero todo el mundo conoce el nombre de Sócrates. El tábano ganó. Su picadura fue mortal, pero no para él, sino para la ciudad que intentó aplastarlo. Al final, ¿cuál es la verdad oculta de Sócrates? Fue un hombre brillantemente feo, un soldado aterrador y un maestro peligroso que radicalizó a una generación y desestabilizó el Estado. Fue un elitista que despreciaba al pueblo y que usó su suicidio legal como una herramienta de propaganda final. Pero también fue el hombre que descubrió la conciencia. Fue el primero en decir que la verdad moral no depende de lo que diga la mayoría, ni de lo que diga el rey, ni de lo que digan los sacerdotes. Depende de la lógica y de la voz interior de cada uno. Nos enseñó a pensar, sí, pero también nos enseñó que pensar es peligroso, que la razón pura es un ácido que corroe la sociedad, y que a veces el hombre más sabio del mundo es también el más insoportable. Sócrates bebió la cicuta, pero nosotros seguimos embriagados con sus preguntas.